Muy buenas tardes. Estamos hoy con una fiscal que está en pie de guerra o de lucha con su particular batalla, la fiscal suprema titular Delia Espinosa Valenzuela, y con su abogado Fernando Vélez Moro. ¿Por qué? Porque la fiscal suprema Delia Espinosa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Anuska. Mucho gusto. El gusto es mío. Está designada por la Junta de Fiscales Supremos como representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y ella lo que está pidiendo, ha tomado diversas acciones. La última es que ha presentado una demanda de amparo para volver a integrar la Junta de Fiscales Supremos, que ahora está integrada por 3 personas porque Zoraida Ábalos fue inhabilitada por el Congreso por 5 años. Cuénteme, fiscal, usted presenta esta demanda de amparo contra la Junta de Fiscales Supremos porque no le permiten volver a integrar la Junta. Usted fue designada el año pasado, fue nombrada como fiscal suprema y designada el mismo día o al día siguiente ante el Jurado Nacional de Elecciones por 4 años. Sí, muy buenas tardes nuevamente. El año pasado, cuando yo juramento, al día siguiente se me convoca sin corrérseme traslado de una agenda. Es decir, yo acudo solamente en el convencimiento de que se me va a dar la bienvenida, y es allí donde la doctora, la fiscal de la Nación, con el doctor Pablo Sánchez y el doctor Villena Campana, dan cuenta de un documento, la doctora, que dice que no hay plaza para mí, de 2 documentos, de potencial humano y de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales. Yo, en la creencia de que eso era cierto, digo, pero también hay un despacho permanente que está con un encargado, un fiscal adjunto supremo provisional. Y el segundo argumento que adicionan es de que no hay presupuesto, y por lo tanto, que quién me va a pagar. Y que, por lo tanto, también tiene que ir a alguien de nosotros, necesariamente un titular al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, con esa información, pues yo nunca me imaginé que iba a resultar ser falsa, porque me someto a la votación y, bueno, 3-1, se me elige, se me designa, e inmediatamente yo recabo los documentos, el audio en la secretaria de la Junta de Fiscales Supremos, y también los documentos que se habían dado cuenta de esa información, y me percato de que la información es falsa, la de la Oficina de Registros de Fiscales, porque a la doctora Benavides todavía la consideraban en esa Fiscalía Suprema de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, y al mismo tiempo ostentando la Fiscalía de la Nación. Eso es ilegal, eso es imposible en la administración pública. Y la segunda información falsa es que consideran el cargo o ser miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Eso es falso también, porque el cargo o la designación de miembro del Jurado Nacional de Elecciones es una plaza o es un lugar que está presupuestado en el mismo jurado. Entonces, ante esa situación, yo presento una reconsideración, se me declara improcedente, nunca se me hacen llegar los argumentos de la improcedencia, y hasta ahora estoy esperando, he presentado un habeas data. Entonces, en resumidas cuentas, cuando yo solicito toda la documentación que sustentaba esa falta de supuesta de presupuesto y la falta de una plaza para mi persona, a través del Tribunal de Transparencia recién se me alcanzan documentos que no tienen ningún sustento para que fundamenten lo que se me dijo el 3 de noviembre del año pasado. Es decir, Anuska, todo es falso. Por esa razón, el día 22, yo presenté con toda la documentación mi pedido formal, con mucho respeto, por supuesto, a la Junta de Fiscales Supremos para que se proceda a mi reincorporación. Es más, les hago ver de que se les ha inducido a error. Pero hasta la fecha no se me ha dado ninguna respuesta. Por esa razón Ahora, he presentado la demanda. ha presentado la demanda de amparo. Ahora, en el 3 de noviembre, cuando la citan sin agenda, usted recalca que sin agenda, porque eso es Dejo importante. constancia, sí. Ajá. Ese día usted también vota, ¿cierto? Cuando Precisamente porque creí en los argumentos. Anuska, ¿quién se va a imaginar? O sea, es impensable para cualquier persona, ¿no? Para cualquier ciudadano, que sus autoridades o que sus colegas, que son máximas autoridades de una institución que defiende la legalidad,
¿quién va a desconfiar de lo que están diciendo o de lo que están dando cuenta o leyendo? Entonces, por supuesto que yo, de buena fe y creyendo en esos argumentos, me sometí voluntariamente a la votación. Pero como comprenderá posteriormente, yo me doy con la ingrata sorpresa de que esos fundamentos eran inválidos, ilegales, que no correspondían a la realidad. Ahora, en la Junta de Fiscales Supremos, históricamente ha estado integrada por 5 y uno de los miembros siempre se ha derivado como representante ante el Jurado Nacional de Elecciones y además históricamente suele ser enviado el que llega el último, digamos, el más joven, el más nuevo. En este caso, la más nueva era usted y estaba el cupo de los 4 cubierto en ese momento porque Zoraida Ábalos seguía siendo fiscal suprema, no había sido todavía inhabilitada. Sí, ese ha sido un tratamiento que yo recién, con motivo de mi ascenso, me he percatado de ese manejo institucional en la más alta instancia, que yo, la verdad, discrepo con todo respeto, porque en su momento la doctora Adelaida Bolívar la enviaron también contra su voluntad, y es más, la quisieron reelegir y ella renunció y volvió al Ministerio Público. Nunca ha sido algo realmente aceptado. Incluso la doctora Gladys Echaíz también renunció incluso a la institución cuando a ella se le designó para ir al Jurado Nacional de Elecciones. Y han habido varios fiscales titulares. Lamentablemente, bueno, si ellos lo permitieron, habrán tenido sus razones o habrán tenido tal vez sí la voluntad de ir al jurado. Pero en este caso concreto, yo estoy demostrando que es una arbitrariedad, porque a ningún fiscal supremo titular que ha postulado y que ha ganado una plaza para ejercer función fiscal, habiendo despachos con casos de mucha envergadura, con casos delicados, que requieren de un profesional que ha pasado todos los filtros en dicho concurso, que el Ministerio Público no se puede dar el lujo de enviar al titular a ejercer una función para la cual no se ha preparado ni ha postulado. No Pero, desmerezco al Jurado Nacional de Elecciones, pero las circunstancias, bajo argumentos falsos, me hacen a mí tomar la determinación de hacer valer mi derecho, porque sí hay plazas, sí hay presupuesto y no se puede privilegiar el tema electoral ante las necesidades urgentes de completar el número de fiscales titulares, que somos pocos y que deberíamos ser más. Así es. pero el cupo es de 4 y están los 4. Está el señor Villegas, sí, Villegas, Pablo Sánchez, la fiscal de la Nación No. Patricia A ver, Benavides y Zoraida Ábalos está inhabilitada, pero no ha sido destituida por la Junta Nacional de Justicia. correcto, no. A ver, Renunciado. Entonces, ¿qué plaza queda libre en la Junta de Fiscales Supremos? no, es que la Fiscalía de la Nación es un despacho aparte, es un despacho adicional, presupuestado, independientemente de los 4 despachos supremos que ejercen la función de las diversas especialidades. Tenemos la primera Fiscalía Suprema Penal, doctor Pablo Sánchez. Segunda Fiscalía Suprema Penal, doctora Zoraida Ábalos. Fiscalía Suprema de Familia, doctor Villena Campana. Y la cuarta Fiscalía Permanente, a la que se me debió ubicar, es la de delitos cometidos por funcionarios públicos, que en este momento y desde el 1 de julio, del 2 de julio del 2022, está siendo dirigida por un fiscal adjunto supremo provisional. Entonces, Y sí hay entonces, plazo. entonces si usted, imaginemos que usted finalmente es reincorporada a la Junta de Fiscales Supremos, ¿quién iría como representante al Jurado Nacional de Elecciones cuando su ley orgánica, la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, lo que dice es que tiene que ser un fiscal supremo quien ocupe ese cargo? Correcto. Como se ha venido dando a través de la historia, han habido muchos fiscales supremos provisionales que han sido designados, como el año pasado, con motivo del forzamiento de mi designación, se le dio por concluida a la doctora Elizabeth Maich, quien de manera muy proactiva, exitosa, venía ocupando esa designación. Entonces, y algo más que me estoy olvidando de mencionar, también están 2 fiscalías supremas transitorias, que solo de transitoria tienen el nombre,
pero actúan y tienen todas las prerrogativas, la autoridad y la fortaleza funcional como si fueran permanentes, que son la primera y la segunda. La primera que ve el caso de los cuellos blancos y la segunda que ve también otros casos de envergadura. Es decir, y que están ocupadas por dos fiscales supremos provisionales, donde bien también se me podría ubicar en una de ellas, dada mi experiencia, Anuska, y permítame, por favor, lo voy a decir. Yo he sido coordinadora del sistema anticorrupción en Lima, he sido coordinadora de lavado de activos, he estado como 4 años por lo menos en anticorrupción, tengo una amplísima experiencia en el manejo de delitos, de casos, he ido a innumerables audiencias, he logrado éxitos, nunca he sido mediática, eso lo voy a decir, siempre he sido perfil bajo, pero los éxitos son numerosos y lo digo modestamente porque hay que decirlo y la experiencia la tengo, soy titular. Entonces, se está privilegiando la provisionalidad cuando hay una titular que bien puede asumir esos casos que son muy sensibles y que en este momento el país necesita respuestas oportunas, certeras y con apego a la legalidad. Doctor Espinosa, ¿qué vacíos hay? O sea, usted me dice, siempre se ha mandado al Jurado Nacional de Elecciones al fiscal supremo, al quinto, digamos, pero eso no está reglamentado o es arbitrario, dice usted. ¿Qué más vacíos considera usted que hay para que las reglas estén claras? Es decir, ¿cuántos integran la Junta y quién va al Jurado Nacional de Elecciones? Precisamente usted lo acaba de mencionar y es algo que yo he venido meditando desde lo que me sucedió el año pasado. Recién reparé, ¿por qué no hay un reglamento para que se pueda convocar, como lo hace el Poder Judicial, de llamar a los interesados o a los que deseen, dada su especialidad o dado el interés de asumir la función electoral, que es una función muy noble, muy importante para el país y que yo la respeto muchísimo, pero no puede ser un forzamiento a un titular. Eso es precisamente avasallar el principio de la estabilidad y la permanencia en el cargo. Y eso afecta finalmente la autonomía del Ministerio Público. O sea, usted está batallando contra la costumbre, contra la tradición, digamos. Contra la fuerza de los votos, solo la fuerza de los votos, que yo no quiero pensar que mis colegas pues hayan actuado de mala fe contra mí, pero no es normal o no es lógico que habiendo despachos transitorios y un despacho permanente en ese momento, que incluso yo lo ocupé meses atrás porque yo he sido fiscal suprema provisional, en esa misma fiscalía que en este momento hay un Junto Supremo Provisional. Entonces, ya tenía una experiencia previa y no se me consideró para que como titular, con todo el derecho, pueda ir ahí. Se argumentaron bajo la información falsa que ya he referido, ¿no? Se argumentaron falsos fundamentos y se basó en ello el forzamiento de la elección, a la cual yo, inducida a error, me sometí, pero ahora que ya tengo todo claro, el panorama completo y con la documentación a la mano, por eso estoy recurriendo a la justicia constitucional, ya que lamento mucho que mis colegas simplemente postergan y hacen pasar el tiempo sin razón alguna. Ha sido citada por la Junta, me comentaba, ¿no? Por la Junta de Fiscales. A mi pedido, porque no ha sido iniciativa de ellos, ha sido a mi pedido y este viernes 6 me han citado a las 9:30 de la mañana y me están otorgando 10 minutos para hacer uso de la palabra. La última pregunta es para su abogado. Aparte de esta demanda de amparo, ¿tienen pensado interponer otro tipo de medidas para hacer valer lo que dice en definitiva la doctora Espinosa, ¿no? La magistrada Espinosa, que dice, bueno, hay arbitrariedad, no hay un reglamento claro y no puede ser la fuerza de los votos o la fuerza de la costumbre? Efectivamente, Anuska, no solamente hay un proceso de amparo en curso, también hay un proceso o dos procesos de habeas data que están siendo tratados en el Poder Judicial. Y además, evidentemente, este proceso de amparo tiene etapas tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. Yo quería señalar, complementando lo que ha mencionado la autora Espinosa, que efectivamente no solamente no hay un reglamento, sino que no hay ni siquiera hay una norma que establezca esta costumbre según la cual parece que la bienvenida a un nuevo fiscal supremo podría ser considerado como un castigo al designarlo fuera de la entidad.
porque lo que hace la Junta de Fiscales Supremos el primer día cuando la doctora Espinosa se integra es simplemente por la fuerza de los votos, como ha señalado ella, designarla al Jurado Nacional de Elecciones sin que exista una norma que así lo prevea. Pero lo que es importante también y que se señala en la demanda es que no ha habido un debido proceso al momento de la elección. Como ha señalado la doctora, ella es convocada a una Junta de Fiscales Supremos sin tener conocimiento de que en ese momento se podía elegir, y siendo ella la más nueva, elegir como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, estamos ante un vicio de ese proceso electoral, porque la persona que finalmente termina siendo elegida por imposición de los demás miembros, porque advertirá usted que son 4 miembros presentes en ese momento, y en el audio, en el desarrollo de la sesión, lo que se aprecia es la oposición de la doctora Delia a seguir con ese procedimiento eleccionario. Y los otros 3 integrantes de la Junta, los doctores Pablo Sánchez, el doctor Villena y la doctora Patricia Benavides, quieren llevar adelante ese proceso eleccionario. Y justamente el proceso termina con 3 votos para que sea la doctora Delia Espinosa a favor y un voto en contra. Entonces, obviamente sabemos, ha sido secreto la votación, pero obviamente podemos deducir quiénes han estado apurados en que se designe de una vez a la doctora Espinosa como representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Además de este bioproceso, lo que ha señalado también la doctora es completamente cierto. No hay ninguna norma que establezca que la persona que se acaba de integrar a la Junta de Fiscales Supremos tenga que ser la que vaya a representar al Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones. Como tampoco hay una norma que establezca una diferencia entre Fiscalías Supremas Transitorias y Fiscalías Supremas Permanentes. Entonces, no es cierto este argumento que se da a nivel en el desarrollo de la sesión del 3 de noviembre del año pasado, en el cual le dicen a la doctora Espinosa, usted es titular y por lo tanto no puede ir a una Fiscalía Suprema Transitoria. Porque sí existen fiscales supremos provisionales en 2 fiscalías supremas transitorias. Y al momento, al 3 de noviembre del año pasado, también se encontraba vacante una fiscalía suprema permanente, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que hasta el 30 de junio del 2022 venía siendo ocupado por la doctora Patricia Benavides. Y segundo, el segundo argumento, que tampoco es cierto, es que tenga que completarse con un miembro titular a quien represente al Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y tan es así que por mucho tiempo, alrededor del año 2005 y 2009, el Jurado Nacional de Elecciones funcionó con el quórum mínimo necesario sin el representante del Ministerio Público. Pero en aquel año, ¿no? Se aprueba la ley 29939, que establece que un fiscal supremo provisional podría representar al Ministerio Público. Y tan es así, ante el Jurado Nacional de Elecciones, tan es así que en ese año se elige al doctor José Humberto Pereira Rivarola, que es un fiscal superior titular, pero que asume de manera profesional la Fiscalía Suprema con la única finalidad de poder enviarlo al Jurado Nacional de Elecciones. Y es más, es tan falso, me permite, Danuska, el argumento de que apenas se elige a un titular, un fiscal supremo titular, tenga que reemplazar a aquel fiscal supremo provisional que esté en el Jurado Nacional de Elecciones, que cuando la doctora Patricia Benavides en el año 2022 es incorporada a la Junta de Fiscales Supremos, continúa la doctora Elizabeth Maiz Molina, que es una suprema provisional, continúa en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, no hay esa supuesta... Claro, no asume Patricia Benavides, a eso se refiere usted. Es ese argumento que le aplican a la doctora Espinosa. Perfecto. Doctora Espinosa, disculpe, sí. Solo para completar algo que quede muy claro. Tampoco es cierto de que necesariamente cuando uno es recién nombrado tiene que ir al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? En el año 2014, cuando recién nombra el Consejo Nacional de la Magistratura a la doctora Zoraida Ábalos, la envía a una Fiscalía Suprema transitoria y le podemos alcanzar la resolución de aquel entonces. Un segundo caso notorio también es cuando nombran en el 2016 al doctor Tomás Gálvez Villegas. A él lo nombran el Consejo Nacional de la Magistratura e inmediatamente lo colocan en una Fiscalía Suprema transitoria. Entonces, no es cierto. Es
Es un tema de discrecionalidad de la Junta de Fiscales Que debería Supremos. estar reglamentado, eso no. Debería estar reglamentado y no sujetarse a, de repente, pues, simplemente las ocurrencias o a la fuerza de los votos de la mayoría. Así No es. sé si para terminar, si rápidamente le puedo preguntar qué le parece la gestión de Patricia Benavides al frente de la Fiscalía de la Nación. No podría opinar porque en este momento yo estoy en otra institución, estoy con licencia y realmente sería una opinión más que todo política y no funcional porque no estoy ejerciendo funciones fiscales. Entiendo perfectamente, pero entiendo usted que yo le tenía que hacer igual la pregunta. Claro, lo comprendo. Sí, seguiremos en comunicación para ver cómo va su solicitud y cómo se resuelve este caso. Muchísimas gracias Muchísimas por gracias la a usted por la entrevista. oportunidad. Nos estamos viendo, de todas maneras. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas 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 tardes. tardes.